A ver. Vamos a ver entonces este tema, ¿no? Vamos a denominar, ¿no? Extremos, ¿no? A ver. Valores, vamos, ¿no? Valores extremos de función. Vamos a hablar de cómo podemos encontrar valores extremos en funciones de todo tipo, ¿no? Polinomiales, en general algebraicas, trigonométricas, trascendentes, ahora que ya sabemos derivar logaritmos. A ver, el principio es bastante simple, ¿no? Nosotros tenemos una función de una variable en la cual le podemos hacer varios análisis. Uno de ellos son los costes. Los costes obtenemos tomando la función e igualándole a 0. El grado de la función nos va a dar el número de costes que tiene la misma. Este es un análisis inicial que hacemos cuando tenemos una función para ir conociendo cuál es el comportamiento que tiene y los valores en los que la x se hace 0. Teniendo esto presente, ¿no? Y ahora que ya sabemos derivadas de orden superior, nosotros podemos, ¿no? Sacar la primera derivada de la función, la f' de x. Y haciendo la misma operación, ¿no? De igualar a 0 la primera derivada, lo que se obtiene es justamente esto, ¿no? Los valores extremos de las funciones. Vamos a ponerle aquí extremos. Estos valores extremos, ¿no? Pueden tener, pueden ser de 4 formas, ¿no? Pueden ser valores máximos, absolutos. Pueden ser valores máximos, relativos. Pueden ser valores mínimos, absolutos. Y pueden ser valores mínimos, relativos. Veamos ejemplos de algunos de ellos y veamos qué queremos decir cuando hablamos de extremos. Una de las funciones más didácticas que podemos utilizar para poder averiguar valores extremos de funciones es la función cuadrática. La f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Esta función cuadrática, ¿no? Nosotros sabemos que podemos hallar los costes, ¿no? Tomando la función misma, es decir, la ax al cuadrado, esto, ¿no? Más bx más c, igualándole a 0. Con eso, usando la fórmula de la ecuación de segundo grado, obtenemos un valor x1 y un valor x2, ¿no? Que por lo general son dos valores reales, ¿no? Un solo valor repetido, ¿no? O dos valores imaginarios o complejos, ¿no? Ahora, aplicando la primera derivada a esta función de aquí, el resultado sería 2ax más b, más b nada más, ¿no? La derivada de bx es b. Tomando asimismo este principio de que los valores extremos se obtienen derivando la función e igualando a 0, tendría que 2ax más b igualado a 0 me daría un solo valor de x, el cual sería menos b sobre
2a. Este de aquí representaría un valor extremo. Cuando se obtiene un valor extremo, ¿no? Igualando a cero la derivada, lo que toca luego es identificar si este valor extremo pertenece, ¿no?, a un máximo absoluto, a un máximo relativo, a un mínimo absoluto o a un mínimo relativo. Habría que tomar esa decisión después de que se tiene, ¿no?, el valor de x. Antes de eso, ¿no?, este valor de x sustituido en la función me daría el par ordenado del valor extremo. Un valor es extremo, ¿no? Pero no olviden que cuando nosotros establecemos un valor en el plano cartesiano, en realidad lo que necesitamos es un par ordenado para saber en dónde está ubicado ese punto. Cuando se trata de los costes no es problema porque el valor de y siempre va a ser cero, entonces fácilmente ubico los costes. Pero con los valores extremos lo que igualamos a cero no es la función, sino la derivada de la función. Por lo tanto, el valor que obtenemos tiene que ser sustituido en la función para que se obtenga el valor extremo, o sea, el par ordenado. ¿Cuál sería el par ordenado? El par ordenado sería menos b sobre 2. Y el valor de y sería esto sustituido en la función. No en la función derivada, porque obviamente se va a hacer cero debido a que de allí salió, sino en la función original. Tengan eso en cuenta. La función original es esta f de x, por lo tanto sería la f de menos b sobre 2. Ese sería el valor extremo ya como par ordenado. Y lo que tocaría es determinar qué tipo de extremo es. A ver, veamos. Si es que yo tuviera que graficar una función cuadrática, ¿cómo esta se graficaría? Cuando yo grafico una función cuadrática, de esta forma, se puede obtener lo siguiente. Una función, por ejemplo, de este tipo, en la que los valores de x1 y x2 son costes efectivamente con el eje x. Pueden ser positivos o pueden ser negativos, como en este caso, ¿no? Pero también puede ocurrir que la función no corta en ningún lado. Por ejemplo, así. O puede ser que es de esta forma, pero también sin costes. Por ejemplo, algo, qué sé yo, algo así. Lo que sí no puede dejar de ser una función cuadrática es, de este tipo, es una parábola, ¿no? Entonces, supongamos que después de graficar esta función, obtengo esto. Si al graficar esta función obtengo esto. Este valor extremo que está aquí, ¿no?, para esta función, será el valor menos b sobre 2a. Ese valor menos b sobre 2a se ubicará en este punto. ¿Cómo sé? Yo sé eso porque al hacer la primera derivada igualada a 0, ¿cierto? La primera derivada igualada a 0, ustedes recordarán que la primera derivada en un punto específico era la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente igualada a 0 va a ser justamente aquella en la que la pendiente es 0. Por eso sé que el punto debe estar aquí. Y eso justamente coincide con el valor extremo de la función. Como yo le igualé a 0 la primera derivada se interpreta como la tangente a la curva, o la recta tangente a la curva. La inclinación de esta recta debe ser 0. Como esta recta es tangente a la curva, eso ocurre en el valor extremo. Por eso los extremos se sacan igualando a 0 las derivadas. Allí estaría la justificación, porque yo sé que es un valor extremo.
Y no porque sea una función cuadrática, sino eso ocurre en todas las funciones. La primera derivada igualada a 0 siempre me va a dar una pendiente, ¿no? Igual a 0. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es identificar el extremo con una de estas 4 posibilidades. Este punto de aquí, evidentemente, es un valor máximo porque los valores anteriores a la función y posteriores a la función son menores que este. Entonces será un valor máximo. Lo que tocará es saber si es absoluto o relativo. Aquí es muy claro llevarse por los nombres, ¿no? ¿Cuándo es absoluto? Es absoluto cuando no hay ningún otro valor que sea superior a este. Si no hay ningún otro valor de esta parábola que sea mayor que este, entonces este máximo de aquí, ¿no? Es un máximo absoluto. Es decir, ya sé que es un extremo, m igual 0, eso me da el valor, ¿no es cierto? Diría inicialmente que es un extremo y luego le identificaría como un valor máximo absoluto. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro valor en toda la función que supere a este. Eso quiere decir que pueden haber máximos que son superados por otro, ¿no? Para que sea relativo. Y acá en los mínimos se podría aplicar algo similar. Veamos, por ejemplo, los mínimos absolutos. Supongamos que en lugar de ser esta función, fue esta función. Si fue esta función de aquí, al hacer la primera derivada igualada a 0, obtengo este valor. Y este valor, tomado su par ordenado, se identifica justamente en este punto. ¿Por qué sé que es ese punto? Porque tengo que hacer lo mismo, ¿no? Trazar la pendiente y veo que esa pendiente es de una inclinación igual a 0. En este punto se tiene que ubicar necesariamente un extremo. Luego veo y comparo, ¿no? Este punto es el menor posible en este trayecto, pero también es el menor posible en este trayecto. Por lo tanto, este punto sería un ejemplo típico de un mínimo absoluto. Solo que cuando yo he querido evaluar los costes de esta función, los valores de coste me han salido imaginarios o complejos. No ha habido costes, esa ha sido la diferencia con este. Bueno, y que también este era un máximo y este ha sido un mínimo. Como las parábolas siempre tienen estas formas, no estoy evaluando las parábolas que son en forma de 6, ¿no? O de 6 invertidas. Porque la función tiene esta forma. Las parábolas en formas de C invertidas o de C tienen la forma de f de y, ¿no es cierto? F de y igual. Y esta sería la ecuación con y. Como es esta la que estoy evaluando, solamente tengo estas formas. Y esta de aquí, por ejemplo, también sería, como ya sé lo que dije, este le identifico como un extremo y directamente diría que es un máximo absoluto. ¿Qué serían entonces los máximos o mínimos relativos? Tomemos otra función. Supongamos la f de x igual. Voy a tomar la cúbica, ¿no? Ax al cubo más bx cuadrado más cx más d. Esta función cúbica, ¿no? Tendrá 1, 2, 3 costes, ¿no? Tendrá 3 costes, es decir, la ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d igualada a 0.
me dará una x1, una x2 y una x3, ¿no? A los cuales identificaremos como corte. Y podría ser que los tres sean valores, ¿no? Es decir, existan los tres cortes. Y la otra posibilidad es que los dos sean complejos y el uno sea real. Esas son las posibilidades de las polinomiales cúbicas. Si no lo tienen muy claro, ya les explico por qué. Eso en cuanto a los cortes, ¿no? Mejor con... Y en cuanto a los extremos, derivando esto, es decir, buscando la recta tangente, que sería 3ax al cuadrado más 2bx más c, al igualar esto a 0. Voy a obtener dos valores, x1 y 2. Voy a ponerle aquí mismo para poder analizar acá el gráfico. x1 y 2 va a ser igual aquí, a menos b, el coeficiente de x, ¿no es cierto? Que sería menos 2b, más para el x1, menos para el x2. Raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 2b, que sería 4b al cuadrado, ¿cierto? Menos 4 veces del valor de a, que sería 12a, 4 veces a por c, ¿no es cierto? Que sería c mismo dividido para 2 veces del valor de a, es decir, 6a. Aquí, ¿qué podría ocurrir? Aquí podría ocurrir que voy a obtener dos valores, o bien no voy a obtener ningún valor, porque estos dos podrían ser ambos complejos. A ver. Este tipo de funciones, por lo general, se desarrollan de la siguiente forma. Voy a poner aquí. Como lo más probable es que corten 3 puntos, voy a poner esos 3 cortes aquí. Supongamos que el uno es así y el otro es acá. Supongamos que la función viene así. Supongamos que esta función, al graficarla, se grafica así. Aquí estarán los 3 cortes, x1, x2 y x3. Y los valores extremos estarán justo, ¿no?, en los puntos de la gráfica en donde la pendiente es 0. Si yo busco esos puntos, evidentemente todos son pendientes, pero aquí la pendiente es 0. En este punto. Y en este punto también la pendiente, M2 en este caso, sería también 0. Eso quiere decir que este es un extremo y este es un extremo. Evidentemente este tiene que ser máximo y este tiene que ser mínimo. Entonces les identificamos como extremos y al mismo tiempo ya se sabe si son máximos o si son mínimos. Lo que no se sabe es si son absolutos o relativos. Este de aquí es un máximo. Pero evidentemente este número es superado, o esta altura, ¿no es cierto?, de aquí a acá, es superada por las alturas que van desde aquí en adelante en la curva. Es decir, este punto, aunque es máximo en este intervalo, sí hay otros valores que son mayores a este.
Por lo tanto, este máximo se llama máximo relativo. Y este punto, en cambio, ¿no? Es un valor mínimo, evidentemente. Pero es un mínimo solamente en este intervalo. Es decir, desde aquí hasta el infinito. Pero antes de esto, sí hay valores menores que este. Todos los que pueden ir acá. Por lo tanto, este es un valor mínimo relativo. Y esto va a ocurrir, sea que la función tenga o no costes. Por ejemplo, la función podría tener un solo coste y desarrollar esta curva en la parte de acá arriba, ¿sí? Algo así. Algo así, por ejemplo. Tiene un coste nada más, es decir, de aquí solamente sale uno de estos valores. Luego ya no costa, pero igual baja y después sube. Aunque no tenga costes, igual va a tener un valor máximo y un valor mínimo, pero igual van a seguir siendo relativos. Eso no sería muy difícil imaginarse. Lo que puede ser difícil imaginarse son estas funciones cúbicas que son más o menos de esta forma. Tipo S, ¿no? Como una S alargada. Voy a poner aquí, voy a poner con otro color. No se confunda. Supongamos que tiene, que justo aquí cambia. Pongamos que justo aquí cambia. Ha venido así y justo aquí cambia y sube así. Son formas típicas de funciones cúbicas con un solo coste, ¿no? Solo coste aquí. Estas curvas, cuando se les tiene que analizar en cuanto a su derivada, los valores de x1 y x2, ¿no? Terminan siendo valores complejos o imaginarios. Porque si ustedes se fijan y quieren encontrar valores mínimos en esta función, no los encuentran porque siempre la pendiente, ¿no? Va a existir. Y hay un solo punto de quiebre, que es este de aquí, en el cual no podemos decir que esta recta de aquí es tangente, ¿cierto? Porque es secante, le está costando. Y al costarse, pues ya deja de ser tangente y tampoco sería un punto. Y luego de ello ya vemos que no tiene, ¿no es cierto?, valores eh, que podrían calificarse como extremos del tipo máximo o mínimo. Entonces aquí seguramente les va a salir imaginarios o complejos. Sin embargo, esto es bastante didáctico porque me ayuda a identificar qué es un máximo absoluto y qué es un máximo mínimo, y acá qué es un máximo mínimo relativo. Otro ejemplo de función, y más simple que estas, ¿no? Por eso le hago en este espacio final. Es la recta polinomial, ¿no? De primer grado más bien. La f de x igual a x más b. Me va a dar una derivada f' de x igual a a. Si ustedes se fijan, si yo quiero igualar a 0, esto no es posible. Porque si a es un coeficiente de x, es evidente que no pudo haber sido 0, porque si fuera 0, 0 por x ya no hubiera existido. Por lo tanto, a debe ser un valor. Si a necesariamente debe ser un valor, es porque ya no es igual a 0. Por lo tanto, esto no es posible. ¿Cuál es la conclusión? La recta no tiene, ¿no?, valores
máximos ni mínimos. Ustedes grafican una recta, ¿no es cierto? Claramente. Ustedes grafican una recta, voy a ponerle aquí mismo. Como la recta se supone que se va al infinito y baja al menos infinito. ¿No es cierto? Podría ser también así, pero sería que va desde lo positivo a lo negativo, ¿no? En este caso, considere esta. Entonces, es evidente que esta línea de puntos que conforma la recta, ¿no? Siempre está subiendo. Por lo tanto, siempre va a haber un punto que es mayor a otro, porque esto se va al infinito. Por lo tanto, no existe un máximo. Y al contrario pasa lo mismo, es decir, siempre van a haber valores menores que cualquiera que yo señale aquí. Como esto va al menos infinito, ¿no es cierto? No va a haber un valor mínimo. Existe una sola excepción a esto. ¿Qué ocurre cuando se establece dominio? Es decir, yo establezco un dominio, por ejemplo, entre este valor, supongamos que este valor de aquí es menos C. Y este valor de aquí es, por ejemplo, supongamos D. Entonces yo digo, a ver, de menos C a D, ¿cuál sería el valor mínimo de esta recta? Eso ya no se obtiene derivando, simplemente se obtiene por sustitución. Menos C sustituido aquí, me da este valor, que sería el valor mínimo de este tramo de recta. Y al sustituir D en esta recta voy a obtener este valor de aquí, que este sería el valor máximo de este dominio. Es decir, si yo establezco un intervalo específico de valores, puedo obtener esos valores extremos sustituyendo los mismos valores en la función. Pero eso ya no pasaría por un proceso de derivación, sino simplemente de sustitución. Este valor de aquí, para este intervalo, fijaránse, ¿no? Solo para este intervalo, es decir, si lo de acá no cuenta, por ejemplo, ¿no? Y lo de acá tampoco cuenta, si eso es así, este valor de aquí sería el máximo absoluto de este intervalo. Porque no hay otro valor mayor que este en este intervalo. Este punto sería un máximo absoluto. Y este punto de aquí, para este intervalo, no hay otro valor menor que este. Este sería un valor mínimo absoluto. Y no ha salido por derivación, sino por sustitución. Entonces, esta interpretación de máximos y mínimos, ¿no? Desde aquí ya se puede empezar a practicar y ver cómo interpretar. Y acá ya vimos ejemplos. Aquí cualquiera que sea el intervalo, no hay un valor mayor que este, máximo absoluto. Aquí, cualquiera sea el intervalo, ¿no es cierto? A ver, no. Si es que todo está abierto, si es que el intervalo está abierto, ¿no? Es decir, todo es su dominio. Pues evidentemente esto es relativo porque van a haber valores mayores. Este es un máximo local, digamos, ¿no? Y hay valores mayores. Ahora, si estableciera un intervalo, por ejemplo, solo desde aquí hasta acá, por ejemplo, supongamos, si solo hay que analizarle para este intervalo, entonces evidentemente para ese intervalo este máximo se convierte en absoluto. Por ejemplo, ¿no? Esa sería la definición, chicos. Básicamente es eso. Ahora, lo que tenemos que hacer es ampliar un poco el panorama, ¿no? Porque nosotros ya sabemos derivar funciones trigonométricas. Por lo tanto, tendría que poder hacer los mismos análisis para funciones que contengan, que las contengan. Es decir, si yo tuviera esta función, por ejemplo,
f de x igual seno de x, ¿no es cierto? Yo podría hacer que el seno de x igualado a 0 me dé lo que denominamos costes, ¿no es cierto? Ustedes dirían x es igual al seno inverso de 0. Y x tendría los siguientes costes. El seno inverso de 0 es 0. Pero el seno inverso de 0 también es pi. También es 2pi. Y así, infinitos hasta npi. Luego podrían sacar la primera derivada de esa función del seno, que sería el coseno de x. Y el coseno de x sería igual. Tendría que igualarse a 0. Para obtener lo que denominamos extremos. Generalmente se dice, ¿no? Extremos, pero en realidad son, siempre tendrán en cuenta esto, ¿no? Valores extremos. X es igual al coseno inverso de 0. Y X sería entonces el coseno inverso de 0, ¿no es cierto? En este caso sería pi sobre 2. ¿No es cierto? Pero resulta que este coseno inverso de 0 también ocurre, ¿no? Cuando el ángulo es 270 grados, es decir, 3 medios de pi. Y también ocurre lo mismo cuando se empieza, ¿no?, a cubrir el círculo trigonométrico con más de una vuelta. Es decir, se llega a 5 medios de pi, 7 medios de pi, etcétera, ¿no es cierto? Hasta llegar a un impar que sería 2n menos medios, ¿no es cierto?, de pi. ¿Cómo analizaríamos esto? La función seno se comporta mediante ondas marcadas por un periodo, ¿no es cierto?, que se da cada 2pi. Entonces, supongamos que este es pi sobre 2. Este sería pi, este sería 2pi, y aquí estaría 3 medios de pi. Este es un periodo. Sin embargo, ¿no es cierto?, yo sabría que esto se extiende a 3pi, a 4pi, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque el coseno inverso de 0, ¿cierto?, cuando x vale, cuando y vale 0, ¿no es cierto?, el valor ustedes saben que se hace coseno inverso de 0, es decir, pi sobre 2. ¿No es cierto? Eso en los extremos. Y en los costes más aún, ¿no es cierto? En 0, en pi, en 2pi. La función tiene que pasar por aquí. Mientras que los extremos están en pi sobre 2 y en 3 medios de pi. Pero este extremo es negativo. Entonces la función se comporta más o menos de esta forma. Y sigue, pues, ¿no? Aquí. Voy a ponerle este aquí. Y así. Entonces, fíjense, aquí he sacado los valores de extremos y deberían estar todos. Todos aquellos en los que la pendiente es igual a 0. Pero no ocurre solamente en las crestas, sino también
en los valles de la onda. Acá. Todas estas están representadas por una m igual 0. A esta voy a llamar M1, a este M2, pero valen lo mismo. Este punto de aquí, yo lo podría establecer como un valor máximo, ¿cierto? Este valor máximo de aquí, ¿cierto? Luego, como un extremo primero, ¿no? Pues como un extremo sería ese, este. Luego este valor de aquí sería un valor máximo y este de aquí sería un valor mínimo. Y luego tendría que establecer si es que son absolutos o relativos. ¿Cuándo son relativos? Son relativos cuando en el trayecto existen, ¿no?, valores mayores que este. Entonces, en el trayecto no existe un valor mayor que este, ¿no? No existe un valor mayor que este. Sin embargo, sí existen valores que son iguales a este, ¿no? Porque este también sería un máximo. Este también sería un mínimo. Estos serían, ¿no es cierto?, valores máximos absolutos para el periodo. Es decir, este periodo de aquí, efectivamente, este valor es máximo y este valor es, como por lo general me interesa el periodo, este sería un valor máximo y un mínimo absoluto. No hay valores mayores que eso, ni mínimos tampoco. Y así cada periodo tendría un valor máximo y mínimo absoluto. Ese sería el análisis que hay que hacer para las funciones trigonométricas. Se puede hacer con coseno, se puede hacer con tangente, ¿no? Con la tangente, ustedes ya verán que la función, ¿no?, no tiene máximos y mínimos por la forma, porque tiene la misma forma de S, ¿no?, que la misma forma de S que las cúbicas, ¿no? Entonces, no existen extremos. Cosa que no ocurre con las secantes y las cosecantes, ¿no es cierto? Por el hecho de que se desarrollan como U's o como U's invertidas. Entonces, allí lo que podemos hallar es asimismo máximos y mínimos, más o menos como se encontró aquí. Esto en cuanto a las trigonométricas. Y en cuanto a las funciones trascendentes, lo que tengo es funciones de este tipo, ¿no? Por ejemplo, la f de x igual e a la x, ¿no es cierto? Haría que, si quiero averiguar los costes, esto me produzca una e a la x igual a 0. Esto, ¿no es cierto?, ya hemos analizado que no es posible, porque no existe valor de x que sea capaz de hacer que esto sea igual a 0. Lo máximo que existe es un límite, con x tendiendo al menos infinito, de la función e a la x, lo cual me da un valor que al ser sustituido se hace un 0 por la derecha. Como 0 por la derecha no es 0 cerrado, entonces esto de aquí se concluye que no hay costes con x. Lo siguiente que haría es la f' de x igual la derivada de a la x. Como eso ya se ha resuelto, la derivada de a la x es de a la x misma. Entonces, procedería igual para hallar los valores extremos. Diría que e a la x tengo que igualar, o sea, la derivada, tengo que igualarla a 0. E a la x igual a 0 no es posible.
Lo máximo que puede obtener es el límite cuando x tiende a menos infinito, que no se hace cero. Por lo tanto, no hay valor de e a la x o de x que consiga eso, salvo el límite cuando x tiende al menos infinito. De e a la x al menos infinito, ¿no? ¿Qué hace que esto sea cero por la derecha? Graficando, lo que se obtiene es algo así. Fíjense que aquí lo que dice es que no hay costes con x, ¿no? Que ya hemos analizado esta función con límites y hemos visto de que sí existe un coste con y, pero no es con x. Ese coste ocurre de esta forma. La función va creciendo exponencialmente a partir de aquí, así. Entonces, las conclusiones es de que no existe coste con x y no existen valores extremos. Veamos si es cierto. Ustedes empiezan el recorrido, siempre van a haber valores mayores a lo largo de todo el recorrido de la función. Por lo tanto, no existen máximos. Si van en sentido contrario, siempre van a haber valores menores que el anterior, aunque sea asintótica. Es decir, no existen mínimos. Y también hemos visto que no existen costes con x. Por lo tanto, el análisis es así de simple. Si nos preguntáramos, ¿y las que son de otra base? Como las que son de otra base, lo único que varían es la inclinación de la curva, pero el comportamiento es el mismo. Entonces, este análisis es el mismo para las funciones a la x, ¿no? Claro, habría que poner y ver, pero el análisis básicamente es el mismo. Y tendríamos la función logaritmo natural de x, en la que yo sacaría los costes con logaritmo natural de x igual a 0. Donde despejando x, el logaritmo natural pasa como exponencial de 0. Y el exponencial de 0 es 1. Por lo tanto, sí existe coste. La f' de x sería la derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, ¿no? Que según esto tengo que igualar a 0. Y resolver, ¿no? Si ustedes quieren despejar esto, obtienen una contradicción. X a qué sería igual? A 1 sobre 0. Y 1 sobre 0, como este no es un 0 del límite, sino es un 0 cerrado, es un error matemático. Por lo tanto, la conclusión es que no hay extremo. ¿Cómo se tendría que graficar eso? Vamos un poquito. Esto es x. Esto es y. Supongamos que este coste que saqué aquí es x igual a 1. Cuando x es igual a 1, y tendría que ser 0, es decir, supongamos que es este coste. Las funciones logarítmicas, no pueden llegar a hacerse, el valor de x no puede llegar a hacerse 0. El logaritmo natural de 0 es otro error matemático. No está definido, así como no hay definición para división para 0. No hay definición para el logaritmo natural de 0. Lo que sí, logaritmo natural de 0, pues la derecha es menos infinito, ¿no?
Eso ya vimos en límites. Y también podemos decir que no existe logaritmo natural de un valor negativo. Eso por definición. Los logaritmos se obtienen solamente de valores positivos. Entonces, en límite, así sería la función logarítmica. Estaría aquí. Y se pasaría. ¿Qué sería de esta forma? Si le hacemos un seguimiento a los valores que adquiere la función, veremos que siempre crece. Por lo tanto, no voy a llegar a obtener un valor máximo. Y si voy al contrario, siempre decrece, nunca voy a encontrar un valor. Eso quiere decir esto. Ese sería el análisis para la función logarítmica. Y pasa lo mismo para el logaritmo de cualquier base. Solamente cambia qué tan abierta o qué tan cerrada es esta curva. La base solo define eso. Pero la forma es básicamente la misma. Entonces, ahora lo que nos tocaría es conjugar todo lo que sabemos. Fíjense que aquí hemos utilizado el concepto de límite, de derivada. Ya en la siguiente clase hemos de utilizar también segunda derivada, ¿no? En este estamos con primera. Pero como ya sabemos de orden superior, ¿qué pasaría con la segunda derivada? ¿Cierto? Eso es algo que hay que resolver. Pero en cuanto a primera derivada, estos serían los análisis. Y esto, obviamente, ya le podría aplicar de alguna manera, ¿no?, a funciones que efectivamente me quieran decir algo, ¿no? Me representen algo. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos y vamos a ver qué se podría ya hacer con esto. Vamos a hacer un ejemplo de cada una. Pero vamos a utilizar límites, vamos a utilizar análisis, vamos a hacer bosquejos de gráficas y vamos a encontrar los textos. O sea, más o menos conjugando todo lo que hemos visto en el ciclo. Todo el ciclo nos hemos pasado estudiando para aplicar en esto. Voy a hacer una de las más simples, ¿no? Vamos que este es el ejemplo 1. Pongamos una f de x igual a 5x más 2. Entonces, una recta, ¿no? Esta de aquí sería la 5x más 2 igual a 0. X sería igual a menos 2 quintos. Ese sería el coste. La f'. Voy a hacer solo esas dos cosas, ¿no? Coste y extremo. La f' de x va a ser igual a 5. 5 es distinto de 0, por lo tanto no hay extremos, solo tengo un coste. Voy a aprovechar esta para hacer dos ejemplos, ¿no? Este sería el primero. Voy a ponerle esto con rojo para diferenciarle del azul que voy a poner a continuación. Como x vale menos 2 quintos. Esto sería, digamos, vamos que esto sea 1. 2 quintos será más o menos por x. ¿Cierto? Y la función, ¿cierto? Para poder graficarla, lo único que necesitará es otro punto. Supongamos que x es 0. Si x es 0, esto de aquí sería 2, ¿cierto? Si x es 0, sería 2. Supongamos que la y va a subir de 1 en 1. Esto sería 2. Y esto sería la 2.
aquí puedo ver claramente que no hay extremos. La función se va al infinito o baja al menos infinito y no hay extremos por los motivos que ya hemos dicho. Salvo que me den un intervalo, pero para ese intervalo yo puedo sacar los valores de extremos sustituyendo los valores de extremos del intervalo, que ya no pasa por derivada. Supongamos ahora, en el ejemplo 2, una función f de x. Vamos a ponerle al azar, ¿no? Justamente para ver cómo se podría ubicar. Por ejemplo, 2x al cuadrado más 5x menos 4. De aquí, si yo quisiera sacar los costes, puede ser que haya uno, como lo puse al azar. ¿No es cierto? Entre que descomponer esto. ¿Cierto? Más de aquí, menos de acá. Y dos números que multiplicados me den 8, 2 por 4, 8. Y restados me den 5. No, no tendríamos, como le dice el azar, tendría que utilizar la cuadrática, ¿cierto? Para obtener los valores x1 y 2. Entonces, x1 y 2. Voy a poner así. ¿Cierto? Se obtendría sustituyendo la fórmula, como habíamos hecho antes, menos b, más menos la raíz de b al cuadrado, menos 4ax por c. 4 por 2 y por menos 4, que sería más 4, para 2a. ¿Cierto? Esto me daría, a ver, vamos. Raíz de 57, ¿no? Sería el x1 igual a menos 5 más... ¿Cómo está la luz, chicos? ¿Se ven? ¿O prendo la luz? Sí están allí, ¿no? Sí, profe. ¿Se ve o prendo la luz? Sí se ve. Sí se ve, profe. Ya. Esta de aquí resultó ser, voy a ponerle acá, ¿no? x1 igual 0,64 y x2 menos 3,3. Como está hecho esto con rojo, estos puntos serían fáciles de ubicar. Como era esto cada 2, 0,6 estará aquí y menos 3,13 estará aquí, ¿no? Entonces, fíjense lo útil que resulta, porque si coloco estos puntos como costes, ya no necesito hacer otro análisis que la segunda derivada. ¿Por qué? Porque la f' de x, al ser 4x más 5, me indica que yo igual a resto a 0, me indica que el valor de x es igual a menos 5 cuartos. Como yo ya sé que esto es un extremo, sin saber si es máximo o mínimo, me bastaría ubicar este punto en
la curva, menos 5 cuartos. Es decir, un poquito más de menos 1. O sea, un poquito más de la izquierda sería. Un poquito menos. ¿No? Ahí más o menos. Ahora queda la pregunta, ¿se va para abajo o se va para arriba? ¿Cómo dilucidan eso? Eso fácilmente al sustituir en la original, es decir, f de menos 5 cuartos. Sería 2 por menos 5 cuartos al cuadrado más 5 que multiplica menos 5 cuartos menos 4. Eso me va a dar el par ordenado. No olviden que habíamos dicho que los valores de extremos sabemos que son extremos, ¿no? Porque sustituimos el resultado del extremo en la función original, que sería esta. Entonces sería esto elevado al cuadrado más 5 que multiplica a menos 5 cuartos menos 4. Menos 7, 120. Entonces, este de aquí es el par ordenado. Voy a ponerle aquí. Les dije menos, no es negativo. Sería menos 5 cuartos para la X y la Y sería menos 7,125. Como esto es menos 5 cuartos, menos 7 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Más o menos aquí, ¿no? Entonces, la curva ha venido de esta forma. Y retorna y crece pasando por aquí. Y este sí ya con toda propiedad, ¿no es cierto? Sabiendo que este punto es este de aquí, ¿no es cierto? Este valor ha terminado siendo un mínimo relativo. A ver, perdón, absoluto. Y con eso se ha resuelto toda la gráfica con dos valores. Hagamos un ejemplo 2 para una cúbica. Pero aquí voy a poner los costes para que sea más didáctico esto, ¿no? Supongamos que está en menos 3, en 1 y en 7. Entonces, con esto podría escribir la función. ¿Cierto? Hacerle aquí.
Supongamos que es la función x al cubo menos 5x cuadrado. Menos 21x más 21. Esta de aquí al igualarle a 0. Me da los costes, que ya están, ¿no? La x1 es menos 3, la x2 es 1 y la x3 es 7. Para ahorrar un tiempo, porque ya los costes de lo que ya sabemos, ¿no? Mientras que la derivada sería 3x al cuadrado menos 10x menos 21 igual a 0. Y como ya sé que algebraicamente va a ser difícil, pues ya directamente la x 1 y 2 va a ser menos b, que sería 10, más menos la raíz de, a ver, b cuadrado que sería 100, menos 4 por 3 y por menos 21, que sería más, ¿no? Sobre 2 por 3, que sería 6. Con esto obtendré el x1 y el x2 como 10 más la raíz de 100 más 4 por 3 por 21. Dividido para 6. Vamos a dar 4,8. El 1 y el otro. Sería menos 1,46. Entonces, por colocar estos dos valores, yo ya sabría que el 1 estaría en 4,8, 1, 2, 3, 4,8, más o menos aquí. Y el otro en menos 1,46, es decir, más o menos aquí. Lo que no sé si están arriba o abajo. Y eso se dilucida cogiendo estos valores y colocándoles aquí. Es decir, ¿no es cierto? En una sola sería 4,8, ¿no es cierto? Elevado al... menos 5, ¿cierto? 5, que sería por 4,8 al cuadrado, menos 21 por 4,8 más 21. Este valor ha sido negativo, ¿no? Es decir, este par ordenado me da, este número me da su par ordenado, que sería menos 84,5. El de acá sería lo mismo, pero, a ver, aquí tal vez me toque, pero como es negativo, voy a insertar el negativo 1,46. ¿Listo? Entonces, dejaría 1,46. Quedaría elevado al cubo, ¿cierto?
menos 4 menos 1.46. Sería aquí. Punto. Pero aquí lo que pasa es que el cuadrado no se hace cuadrado, ¿no? Mira eso. Ahí. Menos 1.46. Y el último sería más 20. Este sería 37,89. Este es negativo, este es positivo. Es decir, con 4,8, más bien se obtuvo el mínimo. Voy a ponerle aquí nomás para que no se me vaya muy lejos. Y este de aquí sería más o menos un poco menos de la mitad de este, ¿no? Entonces, más o menos aquí. Y listo, estaría graficada la función porque esta tiene que pasar por aquí, por aquí, por aquí. Por lo tanto, irá subiendo. Aquí llega, baja. Irá bajando, aquí llega. Y sube. Y este valor de aquí ha sido un máximo relativo. Y este de aquí ha sido un mínimo relativo. Así, haciendo para las funciones. Y una última podría ser, por ejemplo, la f de x igual a, supongamos, secante de x. Les decía las u's, ¿no es cierto? Entonces, aquí tendrían secante de x igual a 0, lo que sería lo mismo que 1 sobre coseno de x igual a 0, lo cual me da este absurdo de 1 sobre 0 igual coseno de x, lo cual no es posible y no hay coste, ¿no es cierto? Y la siguiente sería la primera derivada, que sería la f'. De secante sería secante por tangente. Esta igualada a 0 me daría esta ecuación en la que secante de x se puede hacer 0 o tangente de x se puede hacer 0. Por separado cada una de ellas haciéndose 0, pues se hace 0. Si ambas son 0, con mayor razón. ¿Cierto? De aquí secante de x igualada a 0, ya había visto que es un absurdo, por lo tanto esto no tiene respuesta. Y tangente de x igual a 0 sería seno de x igual a 0, porque seno sobre coseno es 0, el coseno pasa multiplicando y se hace 0. Y el seno de x ya sé que es en x igual a seno inverso de 0, que sería en 0, en pi, en 2pi, etcétera, ¿no? En npi. Con esos datos, sin tener ninguna otra información, según lo que hemos visto, ya podría graficar la función secante, veamos si es cierto. Entonces, como herramienta es bastante poderosa porque con un procedimiento, ¿no? Y podría pensar que esto es complicado, pero si en trigonometría están bien, esto será de inmediato, ¿no? Entonces lo que tendrían es aquí. No hay costes, pero sí hay valores extremos en 0, pi, 2pi, es decir,
Supongamos que es un 0. Supongamos que aquí es pi. 2pi. Voy a poner un periodo. Es suficiente un periodo, ¿no? Luego ven si extienden hacia acá o hacia acá. Pero si hacen un periodo ya está todo. Entonces, este valor de pi, ¿no es cierto? Tendría que ser sustituido ¿en dónde? En la función original, en la secante de x. Entonces, tendrían que preguntarse, ¿cierto? La secante de x sería la secante de 0. Secante de 0 es igual a 1 sobre coseno de 0. 1 sobre el coseno de 0. ¿Cierto? Ustedes saben que es 1. Y el resultado ha sido 1. Entonces, cuando x es 0, el valor de la función original ha sido 1. El par ordenado que surge de aquí sería, el primero sería 0, 1. Y así saldrán más, ¿no? Pero con el primero, creo que con 2 ya saldrían, porque si tengo que cuando x es 0, el valor de y es 1, tendría que estar allí, y eso es un extremo. Como no hay costes, no hay posibilidad de que la función venga desde abajo, coste aquí, suba hasta acá y baje. Como no hay costes, la única posibilidad es que esto sea un valor que está bajando. Lo más probable es que sea un mínimo. Pero no digamos nada hasta hacer pi. Pi sería, ¿cierto? Sustituyendo acá, ¿no? Para sacar este, ¿qué sería? Para sacar este sería secante de pi. Secante de pi es 1 sobre coseno de pi. Y el coseno de pi es menos 1, lo cual da menos 1. Es decir, el par ordenado es pi menos 1. Cuando es pi es menos 1, es decir, estará aquí. Podría hacer análisis con límites y todo, pero yo ya sé que la función está bajando así y está subiendo así. Porque no hay costes. Acá será lo mismo, no puede venir de arriba, costar, venirse aquí y subir. La única forma es de que esté subiendo y para no costar, aquí, como este es extremo, empezar a bajar. Profe, Sí. en 1 sobre coseno de pi a mí me sale 1. ¿En dónde? En 1 sobre coseno de pi. ¿En dónde le sale 1? Ay, o sea, ¿Hizo 1 en la sobre coseno de calculadora pi. o está En razonando? calculador. Ya, ese pi seguramente no le está tomando como es debido. Póngale coseno, abra paréntesis, ponga pi, cierre paréntesis y calcule. Me sale igual positivo, 0,99. Ya, veamos en qué modo está. Borre todo y ponga coseno de pi nada más. Igual, ¿Cuánto le sale? 0,99. Pero no es 0,99. Póngale en... ¿Le está poniendo en radianes? Póngale en modos radianes. ¿Sabe cómo poner en modos radianes? No, ya me perdí. Ya le veo, profe, ya le veo. Profe, en radianes sí sale menos 1. Seguramente le está poniendo en modo grados y está poniendo radianes en la calculadora en pi. Si es que no le puede cambiar el modo, póngale 1 sobre coseno de 180. Ya, profe, sí me salió. Sí, no, ya, muchas gracias. Entonces, como solamente puede hacer esto, y como cuando hacíamos con límites, veíamos que teníamos asíntotas, ¿no? No voy a repetir lo de asíntotas, porque eso ya es repetir límites, eso ustedes ya saben. Entonces, este bajará y pasará a la asíntota, no puede, ¿no es cierto? Entonces, se va así,
Bajará, pasar la asíntota no puede, será así. De aquí subirá, pasar la asíntota no puede, ¿no es cierto? Y si quisieran continuar, pues de aquí evidentemente lo que va a empezar a ocurrir es que esto se va a hacer cíclico, ahora tocará uno arriba. Bajará y este siguiente ha sido mínimo, y así. Este de aquí ha sido máximo, este de aquí ha sido mínimo, el siguiente será máximo, es decir, con 2pi. ¿Cuánto tendrán? ¿No? Con 2pi, lo que tendrán es 1. Y será un máximo. Ahora la pregunta, ¿este es un mínimo absoluto o es relativo? Este es un mínimo relativo porque acá vemos que hay valores menores que este. Y este es un máximo, pero será un máximo. A ver. 0,1 dije este, ¿no? Está justo cambiado. Ya, voy a relacionar esto con el gráfico, me olvidé. Este de aquí con este de aquí. Este valor de aquí es mínimo. Este de aquí es de este valor es máximo. Este de aquí es este valor es mínimo. Este de aquí es mínimo, absoluto, relativo. Como acá hay valores menores que este es un mínimo relativo. Este de aquí es un valor máximo, pero como acá hay valores mayores que este de aquí es un máximo relativo. Este es un mínimo, como que hay valores menores que este es un mínimo relativo. Así identifico. Y esta es entonces otra poderosa técnica que se une a nuestras técnicas de graficación. Eso es, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Sí. en esa parte de seno de X, ¿podría explicar, por favor? ¿Esto? Sí, Esto es una ecuación trigonométrica. El seno pasa al otro lado con la función inversa. Es decir, el pero seno, ¿de dónde salió el seno de X? ¿de dónde salió el seno de X? A ver, aquí. Sí, La derivada de esto es secante por tangente. ¿Cuándo esto se ya, va a hacer cero? ¿Cuando esto sea cero o cuando esto sea cero? ¿Sí o no? sí, Porque cero, pues lo que sea es cero. Y cero, pues lo que sea es cero. Entonces le separo esto que sea igual a cero y esto que sea igual a cero. Separo estas dos de aquí, separo en dos ecuaciones. Secante de x igual a cero, ¿no es cierto? Secante de x igual a cero. Si quiero conseguir esto, no puedo. Porque ya quise hacer acá y no pude. Esto es un absurdo, no hay división para cero. Descarto esto. Esto no puede hacerse cero. Como esto no puede hacerse cero, la única opción es que esto se haga cero. Tangente de x es igual a cero. ¿Qué es tangente de x? Seno de x sobre coseno de x igual a cero. Este coseno, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Coseno por cero se hace cero. Como esto de acá es cero, seno de x es igual a cero. Tal vez se perdió esta parte de x. sí, profe, ya le entendí. Listo. Gracias. De esto de aquí, ¿qué nos faltaría hacer? ¿No es cierto? Evidentemente, vamos a hacer una cuadrática, ¿no? Supongamos 3x al cuadrado menos 5x más 7. ¿No? Sería, a ver, aquí lo que habría que hacer es graficar, ¿no? Usando cortes y extremos. Voy a poner aquí. Usando cortes y extremos, graficar esta función. Usando cortes y extremos. A ver, veamos cómo sale esto. Pongámosle la x al cubo
menos 2x al cuadrado más 3x menos 4. En la tercera, tangente y cotangente no son interesantes porque no tienen extremos. Así que hagamos lo que nos falta, que sería cosecante de x. Y veamos si es que hacemos esta. Dejamos esto como reto. Vamos a poner una que es facilita, pero que es interesante, ¿no? Hagamos la f de x, supongamos que es igual a veamos cómo les va con esto. A ver, 5 a la 2x. 5 a la 2x. Todas son, para aplicar esto, bastante elementales, pero como están aprendiendo es necesario que sean así. Ya en la siguiente clase nos complicaremos un poquito más. Eso sería, chicos. Nos veríamos el viernes para ver qué problema tuvieron. Debería salirles normalmente todo.